y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. El Salmo 81, específicamente voy a leer el versículo 8. Textualmente dice la palabra del Señor: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Gloria al nombre del Señor. Salmo número 81, versículo 8 y 9. Bueno, hasta el versículo 10 acabamos de leer entonces. Gloria a Dios. Bueno, estaba leyendo el Salmo 81 y bueno, encuentro que el título que le ha sido dado a este salmo es Bondad de Dios y Perversidad de Israel. Comienza haciendo un llamado a reconocer a Dios a través de cánticos, de alabanzas, engrandecer a Dios con instrumentos, tocarle trompeta, reconocerlo por sus juicios, reconocerlo por sus estatutos, reconocerlo por su ordenanza, por su enseñanza, por su instrucción. Y es un llamado que se le hace al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Del versículo 6 en adelante viene una razón que la expone Dios mismo. ¿Por qué es que el hombre, en este caso, en el caso del versículo, de los versículos mencionados, por qué es que Israel debe de expresar con sinceridad todo este reconocimiento, toda esta honra, toda esta reverencia a Dios? En el versículo 6 dice: aparté de su hombro, o aparté su hombro de debajo de la carga. Es decir, la razón por la cual el pueblo debiera reconocer al Señor precisamente es porque la carga ha sido apartada de debajo de su hombro. Es decir, Dios les ha quitado la aflicción. Dios les ha quitado esa carga onerosa que los estaba agobiando, que los estaba acabando. Dice: sus manos fueron descargadas de los cestos, hablándose de la esclavitud que vivía, donde en su hombro había pesada carga, y como era una construcción la que hacían, pues habían cestos llenos de ese material y eran esclavos con esto. Dice el verso 7: en la calamidad clamaste y yo te libré, les dice el Señor. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Es decir, la razón por la cual se comienza a hacer el llamado al pueblo de ese reconocimiento a Dios es por cuanto Dios ya ha hecho algo especial por el pueblo. No es para que Dios haga, es porque Dios ya hizo. ¿Qué hizo? Quitó su hombro de debajo de la carga, quitó el cesto de su mano. Cuando clamaron, Dios les respondió. Cuando hubo que librarlos, los libró. Entonces habían unas razones de peso para pedirle al pueblo que actuara en reconocimiento a su gran Dios y Salvador. Yo creo que hoy no es diferente. Dios a muchas personas, a muchos hombres y mujeres, les ha quitado el hombro de debajo de la carga, les ha quitado el cesto de su mano, ha dado libertad de muchas cosas, ha
ha escuchado Dios el clamor de muchos de los que hoy tenemos vida por gracia y misericordia del Señor. Alabanzas al Señor. Así que estamos en deuda con el Señor. Estamos en deuda. Pero el versículo 8 especialmente, que fue el que leímos al comienzo, dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¿Sabe que esta porción de la palabra, aunque fue dicha en su momento específicamente a Israel, es una palabra que hoy hace eco en el oído de, primero, de quienes hemos tenido algún conocimiento de la Biblia, algún conocimiento de ese Dios maravilloso del cual el testimonio suyo está en la palabra, en la Biblia, en esa biblioteca llamada Biblia, que hemos tenido experiencias personales con Él. Pero también estaba pensando que no solamente es aplicable a quienes ya hemos tenido alguna experiencia con Dios, sino también, y hacía memoria hace unos minutos con respecto a nuestro país, específicamente Colombia. Colombia hace unos años atrás fue declarada una nación cristiana. Primero, Colombia se había declarado una nación cristiana. ¿Y sabe qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y hace unos buenos años, Colombia se enorgullecía de ser, según eso, una nación cristiana. Bueno, años más tarde, con el asunto de que se tenía como iglesia cristiana únicamente a la Iglesia Católica Romana, entonces cuando aparecen otros movimientos ahora llamados evangélicos, también cristianos, y otras denominaciones, entonces se legisla y se denomina el país de Colombia como un estado laico, donde da entonces libertad de credo religioso y donde da la oportunidad de que entonces muchos credos religiosos, pero específicamente lo que se pensaba al inicio era dar apertura a los movimientos, diferentes movimientos cristianos. Es decir, que no quería, la legislación no pretendía salirse del cauce cristiano, de que Colombia siguiese siendo cristiano, estado laico, porque ahora pues no era solamente considerada cristiana la Iglesia Católica Romana, sino también los movimientos evangélicos, las denominaciones evangélicas que estaban incursionando en el país y que estaban llevando tras sí pues a mucha gente. Eso generó un problema mayor, y es que ya otra clase de credos que nada que ver con el evangelio pues tuviesen albergue en el país, echaran mano de lo que se había legislado y se ampararon en esa legislación. Entonces hay movimientos que no son para nada cristianos, es más, hasta anticristianos, es decir, contra los cristianos, pero que por haberse declarado un país o un estado laico, pues ellos tienen la oportunidad de cobijarse bajo la ley de igualdad de condiciones para los credos religiosos. Pero me interesa el hecho que nuestros gobernantes de antaño hayan pensado en que Colombia sea un estado cristiano o un país que se enorgulleció en su momento de ser declarado un país cristiano. ¿Y por qué digo que me interesa? Porque entonces este mensaje de esta noche no es solo para los evangélicos que han tenido alguna experiencia,
sino para todo un país que en un momento reclamó ser seguidor de Cristo. Y entonces el llamado que Dios nos hace hoy es: pueblo mío, óyeme y te amonestaré, si me oyeres. ¿Y sabe por qué Dios en su momento le dice al pueblo: déjeme amonestarlo? Porque resulta que se habían pervertido, se habían llenado su corazón de ídolos, habían ido tras otras cosas, quitaron de su corazón a Dios y empezaron a llenar su corazón de avaricia, empezaron a llenar el corazón de creencias extrañas, de decisiones personales, y las hicieron más importantes que las enseñanzas e instrucciones de Dios. Entonces Colombia se volvió un país idólatra. Idólatra porque otras cosas fueron más importantes que Dios mismo y que su palabra. Ahora en Colombia es más importante lo que quieran los seres humanos, lo que desee un grupo de personas. Eso hay que legislar en favor de esos que están pidiendo lo que se les viene en su corazón, lo que hay en su corazón. Entonces ellos reclaman libertades que según la palabra de Dios no se les puede conferir, pero nuestro estado, que en algún momento fue declarado estado cristiano, legisla a favor del uno para acomodarle su vida a su manera y del otro también. Y entonces hay una cantidad de incluso leyes que están en contra de lo que un día dijimos que habíamos abrazado, que era la instrucción del Señor Jesús. Es decir, cerramos el oído a Dios y a su instrucción, a sus ordenanzas. Primero dijimos que nos identificábamos con ellas, pero luego con nuestros comportamientos nos alejamos de ellas. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero recordarle a algún amigo que nos esté escuchando en esta noche, que al igual que a Israel le habla Dios hoy al pueblo colombiano. Porque al pueblo colombiano, al pueblo de Israel, el Señor le dijo: mire, cuando ustedes clamaron, yo les respondí. Cuando ustedes estuvieron en la mala, allá en lo oculto, yo les escuché y les di solución. Y no me cabe duda, Colombia ha vivido situaciones muy complicadas. Recuerdo unos años atrás, cuando el pueblo evangélico y el pueblo cristiano, evangélico o no evangélico, elevábamos oración por la situación de Colombia, cuando los pueblos estaban siendo azotados por una violencia terrible. Y no es que ahora no la haya, pero hace unos años atrás la violencia estuvo más cruda que ahora. Y en ese momento también hasta gobernantes solicitaban oración, solicitaron ayuda del Dios Altísimo, rogaron a los entes evangélicos cristianos y que pudiésemos orar, otros rezar, pero al menos de alguna manera pedían oración a Dios, hasta que se calmó el mar un poco. Pero fue calmándose el mar y haciéndose más grande el desorden de nuestra sociedad, apareciendo muchos más número de nuestros gobernantes haciendo lo que no debían. Esa situación de que los gobernantes se apropien de los recursos de los pueblos. Hubo una avalancha hasta hace muy poco, y lamentablemente hasta nuestros días el asunto sigue igual, porque casi que toda persona que legisla, que busca un puesto en el gobierno, llámese municipal, departamental o nacional, alguien que quiera ejercer poder en el estado de alguna manera,
pareciera ser que lo primero, que lo primordial, que lo que lleva en su mente es llenarse de riquezas, es hacerse más rico de lo que es, a costa de lo que sea, a costa del hambre de la gente, a costa de la salud de los necesitados, a costa de la vida de muchos. Pero no importa la delincuencia de cuello blanco, esos de corbata, esa gente importante, la que nos hace gritar primero vivas y así nos hace votar, después nos dejan en gran decepción, porque parece que la ley no es tan fuerte para ellos, parece que es más fuerte para el ladrón del barrio. Pero hacia allá nos fuimos, habiéndonos declarado cristianos, habiendo dicho que nos identificábamos con las instrucciones y enseñanzas de Jesús. Pero esa es nuestra sociedad, esos son nuestros gobernantes. Ojalá a alguien no le caiga lo que estoy diciendo hoy. Ojalá tenga autoridad moral para decir: no me cae a mí. Pero lo que dice la palabra del Señor en esta noche precisamente es: cuando ustedes me oyeron, yo les respondí, pero hoy, dice el Señor, gloria al nombre del Señor, escúcheme, pueblo mío, y te amonestaré. Pueblo cristiano, evangélico, iglesia del Señor, pueblo de Colombia, si me oyeres, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Qué lástima que nos vendamos por unas cuantas monedas. Qué lástima que el cristianismo que profesamos lo vendamos tan barato. No nos importa mentir, no nos importa engañar y echarnos la bendición que es la que nos identifica como cristianos. O quizás hacer una oración y decir: hay poder en Jesús, que es lo que nos identifica como cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Nos hemos doblegado ante un sinnúmero de ídolos. El dinero se ha constituido en un terrible ídolo. Alabanzas al nombre del Señor. Las cosas del mundo, las que no edifican, no sirven, pero al ocupar el primer lugar, el lugar céntrico de nuestra vida, se ha convertido en un ídolo. Y entonces el Señor dice, la intención era que no se doblegaran ante otros dioses ni se inclinaran a esos ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y creyente, hermano de la iglesia, hermano cristiano, Él sigue siendo Dios, por encima de que lo neguemos, por encima de que los movimientos que quieren tapar la instrucción de Dios como de lugar, rasguen la Biblia y la quemen, la despedacen y se paren en ella. Por encima de esa actitud del hombre, Dios sigue siendo Dios. Por encima de la filosofía, de la rama de la filosofía que se encarga de desvirtuar la existencia de un creador, por encima de eso Dios existe. Y digo de la rama porque hay otra gran rama de la filosofía que no está en contra de Dios, por el contrario, lo reconoce y lo admira. Alabanzas al nombre del Señor. Por encima de los movimientos ateístas que están en contra de Dios, por encima de los comentarios que hagan, Él dice: yo soy Dios.
Yo soy el creador, yo soy el ser supremo, yo soy el que te he dado vida, el que te he sustentado aunque me hayas negado, aunque te hayas parado en mis estatutos. Yo soy el que te he dado incluso la fuerza para pararte encima de donde están escritos mis estatutos. Yo soy Dios. Alabanzas al Señor. ¿Y sabe qué dice Dios? Si abrieras la boca para mí, yo te la llenaría. Si voltearas a mirar al Señor, hicieras un gesto de reconocimiento a su grandeza, Dios llenaría tu vida, Dios llenaría tu ambición, Dios llenaría tu hambre. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y hablo con creyentes y no creyentes. Colombia, nuestro país, necesita oír que por encima de cómo ha sido pisoteado Dios de alguna manera, sus instrucciones, Él sigue siendo Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Israel? ¿Y cuál sigue siendo el problema de nuestra humanidad? Dice el siguiente versículo, el versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz. Colombia, si en algún momento dijiste que eras cristiano, el Señor te está diciendo, bueno, ya que dijiste que eres cristiano, ¿por qué no has oído mi voz? ¿Por qué no oyes mi voz? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice, mi pueblo no me quiso a mí. Claro, nos hemos ido tras otras cosas. Nos hemos ido tras otras cosas. En cuántos países, y aún en nuestro país, cuánta ley, cuánta restricción hay para el anuncio del evangelio. Nos volvimos molestos al tocar una puerta para decirle a alguien que Cristo lo ama. Es preferible que se toque una puerta para invitarlo al bar, a la cantina, para anunciarle la fiesta que hay en el estadio. Esa publicidad es más reconocida, tiene más validez en nuestra Colombia que entregar una literatura donde hable algo de Dios, porque es molesto que alguien reciba o que se le trate de entregar una literatura donde le digan que Cristo le ama, que está interesado por su vida. Hemos cerrado nuestro oído al Señor. Y el Señor dice, mi pueblo no oyó. ¿Y sabe qué dice el Señor? Como ha cerrado el oído de semejante forma, yo quiero recordarle unos versículos del libro de Proverbios, allí donde leímos hace un momento, en Proverbios el capítulo 1. Dice la escritura en Proverbios el capítulo 1, que acabábamos de leer en el inicio del culto, que la sabiduría clama en las calles, que en las puertas, en las esquinas, en las entradas de la ciudad, dice sus razones, con el ánimo de que alguien escuche y al escuchar reaccione. Pero ¿sabe una cosa? Dice la escritura en el libro de Proverbios que el pueblo cerró su oído para Dios. Dice la escritura, dice en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esa fue nuestra actitud. Entonces del versículo 18 dice, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo, más bien menospreciaron toda reprensión mía. Cuando el hombre rechaza la instrucción de Dios, cuando cierra el oído al llamado de Dios, entonces dice el versículo 31, comerán el fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El versículo aquí en el Salmo 81 donde estamos leyendo dice: si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que le aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le hubiera saciado. Si hubiera atendido, si hubiera oído. En esta situación que está viviendo el país, he oído de muchos gobernantes que han usado las cadenas noticiosas para pedir al pueblo que clame a Dios. ¿Sabe cuál es el problema, colombianos, hermanos? Que si no atendemos a la instrucción de Dios, que si no volvemos nuestro corazón a Él, que si no lo escuchamos a Él, la Biblia dice: tampoco yo les voy a escuchar a ustedes. El mal viene, y no viene como castigo de Dios, viene como consecuencia de haberle desechado, de haber cerrado el oído y el corazón para con Dios. Porque sabe, ya leímos, dice: entonces yo los dejo a su suerte, los dejo que cosechen lo que han sembrado, los dejo entonces, si así quieren vivir, entonces no los molesto más. Y cuando Dios, o más bien cuando nos apartamos de Dios, entonces viene la angustia, viene el problema, viene el mal y alcanza al hombre. El problema del hombre es que cuando el mal lo alcanza por su propio mal, como consecuencia de su propio proceder, enseguida la igualdad de género, que proclaman el aborto, y eso es un derecho, que proclaman la muerte de alguna manera, que proclaman el pecado como sea. Entonces todos esos movimientos Dios dejó que los hicieran. Dios ha dejado que muchos gobernantes en el mundo legislen a favor del pecado y de la maldad y de la perversión del hombre. Y el hombre se siente grande cuando echa una firma en contra de lo que Dios ha establecido. Se hace grande sin saber que se está apartando de Dios, y que cuando el hombre se aparta de Dios, el mal le llega, y no porque Dios se lo mande, sino como consecuencia de su desvío. Porque el desvío de los malos los matará, la ignorancia de los necios los echará a perder. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios es misericordioso, y por eso lo veo como ese buen padre que le pide al hijo, como si tuviera que pedirle, le pide: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Oh, iglesia, si anduviésemos en los caminos del Señor. Creyente evangélico que nos sigue tras las redes, si de verdad camináramos en los caminos del Señor. Colombia, si no solamente hiciéramos alarde de ser cristianos, sino que nos volviéramos a los caminos de Dios, si nos sometiéramos de verdad a su palabra, si nos interesara lo que la Biblia dice, si entendiéramos que es la instrucción de Dios para el hombre, si entendiéramos que es el manual de vida para la humanidad, y echáramos mano de él.
Mire lo que dice la Escritura: todavía hay remedio si nos volvemos a Él. Si en mis caminos hubiera andado, yo digo esta noche, si anduviésemos en los caminos del Señor, en un momento Dios derribará a nuestros enemigos. ¿Sabe? Hay gente con quien he hablado estos días y dicen, si hubiese un enemigo físico, si fuesen armados, no importa que estuviesen con metralletas, uno se podía esconder, uno podía correr, uno podía buscar un refugio seguro. Pero ¿cómo busco un refugio seguro si estoy de huida de algo que no veo, de algo que no conozco, de algo que no sé por dónde viene, de algo que es invisible a mis ojos? ¿Cómo hago? No deja de ser un enemigo terrible que tiene al mundo de rodillas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si anduviésemos en los caminos del Señor, en un momento Dios derriba a nuestros enemigos y vuelve su mano contra nuestros adversarios. Hermanos queridos, yo siempre les digo, vivamos con cuidado, sometámonos a los lineamientos del Estado, de la iglesia, pero no se deje meter miedo. Más bien caminemos como Él quiere, que el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada. No seamos irresponsables, pero no se deje meter miedo, que Dios está con nosotros. Si caminamos en sus caminos, si oímos su instrucción, si sometemos nuestra vida a Él, Él pondrá su mano contra nuestros adversarios. Alabado sea el nombre del Señor. Los que aborrecen a Jehová se le someten. Y sabe, Dios está en contra de la muerte del hombre. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del pecador. Yo quiero que el pecador se arrepienta y viva. Y si hay algo que está matando al pecador, que es el pecado y que es el virus y que es la malaria y que es todo esto, Dios aborrece eso y Dios puede ir en contra de ello si el pueblo mira a Jesús, si el pueblo decide caminar en los caminos del Señor. Alabanzas al Señor. Todo aquello que Dios aborrece se nos someterá. Y el tiempo nuestro va a ser para siempre. Vamos a tener el sustento de Dios con la mejor agua de la peña y con la mejor miel que hay en el campo. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Vuelvo a decir lo que ya he dicho en otras oportunidades. El miedo que el hombre debiera tener hoy es de seguir caminando sin Dios. Es de seguir diciendo que es cristiano, pero negándolo con sus hechos. Es viviendo una vida perdida y alejada de la presencia de Dios. Eso sí, téngale miedo. Eso es más peligroso que el coronavirus. Eso es más peligroso que cualquier pandemia que pueda haber en el mundo. Porque si el virus te mata y estás con Cristo, dice que pasa de muerte a vida, que el que está en la tumba un día va a levantarse y va a vivir eternamente con Él. Pero el que se muere en el pecado, aunque el virus no lo haya tocado, se pierde eternamente y no hay para él salvación. Por eso tenle miedo a caminar sin Cristo. Tenle miedo a seguir desamparado, a seguir sin protección. Debieras correr esta noche a Jesús. Debieras venir rápido a los pies de Cristo. Allí mismo donde estás, debieras doblar tus rodillas y decirle: Señor, perdónanos. Te hemos dejado. Nos hemos ido tras ídolos, hemos elegido otras cosas las hemos hecho más importantes que tu palabra, que tu enseñanza, que seguirte, que oírte, que escucharte. Qué bueno que haya alguien que hoy pueda doblar sus rodillas y decirle: Señor, reconozco que te necesito.
Reconozco que sin ti no somos nada. Reconozco que todo nos hace dar miedo aquí en este mundo, pero que hay seguridad en ti. Alabanzas al nombre del Señor, que cuando estamos en la mano del Señor caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por cuanto has puesto al Señor, que es tu esperanza, y al Altísimo como tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién quisiera hacer honor a lo que hemos dicho, que somos cristianos? ¿Quién volviera sus ojos, y no solo sus ojos, sino su corazón al Señor? ¿Quién quisiera hacerlo esta noche? Yo voy a terminar con esta invitación. Es Dios el que nos llama. Es Dios el que nos está diciendo: pueblo mío, si oyeres mi voz, si andan mis caminos, si atiende a mis instrucciones, en un momento te quito el miedo, en un momento desbarato el enemigo que te persigue, en un momento te doy completa libertad, en un momento sabrás que yo soy Dios y que estoy de tu lado. Pero si andas en mis caminos, si te vuelves a mí, dice el Señor, aleluya, alabanzas al Señor, los días tuyos serán para siempre, porque es que el Señor no solamente nos brinda unos días agradables aquí o de paz aquí, sino una eternidad maravillosa con Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta noche. Vamos a agradecer al Señor y vamos a rogar al Señor por su vida. Allí yo sé que en algún lugar donde nos escuchan, allí donde nos siguen, habrá alguien intentando volverse a Dios. Habrá alguien buscando cómo arrodillar su corazón en la presencia del Señor, aunque su cuerpo no lo arrodille. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Invoquemos el nombre de Jesús. Señor Jesús, te adoramos en esta noche, Padre Celestial. Invocamos tu grande nombre, Señor amado. Eres dueño y Señor de nuestras vidas. Ruego por aquellos que hoy quieren volver su corazón a ti, Señor. Aquellos que reconocen que han fallado en el camino de la vida y que desean regresar, Señor, a tus pies. Por favor, recíbeles, perdónales. En el nombre de Jesús, sé que nos pones a predicar porque a alguien le quieres perdonar, porque a alguien quieres levantar, porque a alguien le quiere volver la esperanza que ha perdido. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor.